¿Listos? Bueno, pues bienvenidos todos a la cuarta mesa del Congreso PEAT Online. Estamos en la segunda mesa del día de hoy, Políticas Públicas en el Espacio Público. Y un saludo especial a todos nuestros ponentes, a todos nuestros asistentes. Vamos a estar retransmitiendo aquí en Zoom y en vivo por YouTube. Posteriormente vamos a colgar el link de la charla en nuestra página de Facebook. En la mesa de ahora vamos a tener un contrapunto a la mesa anterior de las 10:30. Vamos a estar hablando con grandes profesionales que con mucho conocimiento y mucho corazón también han estado incidiendo en políticas, proyectos, obras en espacio público y en movilidad sustentable en las ciudades desde dentro de gobierno. Entonces, les voy a presentar a los ponentes que tenemos el día de hoy. Nos está acompañando Daniel Escoto. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Daniel es arquitecto por la UNAM, tiene un máster en Arquitectura, Arte y Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y es profesor titular de la Facultad de Arquitectura y coordinador del posgrado de especialización en Espacio Público y Movilidad Urbana de la UNAM. Fue autoridad de Espacio Público de Gobierno en Ciudad de México y su colaboración en espacios públicos y de movilidad urbana ha sido reconocida con varios premios en bienales nacionales e internacionales. Actualmente, Daniel es director general de rescate de espacios públicos de la SEDATU, donde coordina la unidad ejecutiva del Programa de Mejoramiento Urbano desde 2019, que es un programa con alcance federal de rescate de espacio público. Nos acompaña también Ana Laura Martínez. Buenas, Ana Laura. Todo está en automático. Hola, Mar, ¿cómo estás? Buenos días. Ana Laura también es arquitecta por la Universidad de La Salle, con una trayectoria de más de 10 años. Pasó la liga. Especializada en urbanismo y en espacio público, donde ha participado desde puestos de alta dirección en proyectos de planeación, proyectos ejecutivos y en obra pública en la Ciudad de México. Inicia su trayectoria en la administración pública, en la Autoridad del Espacio Público, donde ha participado en varios proyectos, y en 2019 se le invita a dar continuidad a esta labor desde la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, donde ostenta el cargo de directora ejecutiva de proyectos de obra pública. Y nuestros siguientes dos ponentes son dos figuras muy queridas del activismo, ¿no? Juan Manuel Verdeja, que colabora actualmente con el Ayuntamiento de Morelia en la Secretaría de Movilidad y Espacio Público, donde junto con un equipo de 19 personas conforma la Dirección de Movilidad Sustentable. Y se describe a sí mismo de una manera que me encanta, como una persona que goza disfrutar de la ciudad de distintas maneras, caminando en transporte público y en bicicleta, y como un gran amante de la naturaleza, de la flora y de la fauna, y de la movilidad, ¿no? Y Armando Pliego Ishikawa nos acompaña desde Puebla. Es egresado de Comunicación por la Benemérita Universidad de Puebla, estudiante de Ciencias Políticas y Administración por la UNAM. Administración Pública, disculpen. Entre 2015 y 2018 colaboró con el Consejo Ciclista Poblano, Cadena, y con el colectivo Cholula en Bici, y asimismo, entre los años 2014 y 2017, fue miembro muy activo de la Liga Peatonal. Actualmente fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad de la Ciudad de Puebla entre 2016 y 2018 y actualmente es el jefe de Departamento de Cultura Vial y Promoción de la Movilidad Urbana Sustentable en el Ayuntamiento de Puebla. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cómo iniciamos todos? ¿Cómo pasamos a este mundo, ¿no? de hacer las cosas desde dentro de la administración pública, con la burocracia, los oficios, los manuales administrativos? ¿Qué les impulsó a entrar, ¿no? ¿Qué diferencias han visto? ¿Qué proyectos explicarían a lo largo de su carrera que pudieran ilustrarlo? Entonces, bueno, te doy palabra por antigüedad, Daniel. Bueno, bienvenidos. Explícanos, tienes una larga carrera. Creo que está silenciado. Discúlpame un momento.
Voy A a ver, abrir. creo que ahí está. Me toca por edad más que por experiencia. Listo. Soy el más grande de todos los de la mesa. Bueno, a ver, yo creo que hay una cosa muy importante. Es difícil encontrar como el proyecto más emblemático en cuanto a experiencia autobiográfica, porque cada uno de los proyectos en los que normalmente se interactúa, pues tienen al menos yo no encuentro un eje conductor, como si se repitieran a veces proyectos arquitectónicos en los que pues, se pueden replicar, ¿no? O sea, creo que hace un par de años hubo un congreso en donde se hablaba de lo hecho, de lo hecho a mano, ¿no? De las ciudades hechas a mano, de las ciudades que hablan desde la cosa más artesanal. Y la ciudad es en realidad la mesa donde la condición más artesanal se tiene que dar. Hablamos de ciudades humanas, hablamos de ciudades para la gente, hablamos de muchas cuestiones que por ahí vamos replicando conceptos por tal, pero en realidad la ciudad es eso. La ciudad es tal vez el caos más grande hecho a mano, el caos más grande que tenemos que ir hilvanando justamente y que no se nos puede salir de la escala humana, porque lo hecho a mano, yo siempre lo he dicho, es imposible que se salga de la escala humana. Entonces, esos proyectos que los que hemos actuado, a mí me queda una memoria muy interesante, aquel rescate, porque claro, yo podría de pronto decir que haber peatonalizado la calle de Madero, haber participado en la peatonalización de la calle de Madero, que pareciera fue como un boom en su momento y que tal vez lo fue de manera mediática, pero atrás de eso hay un proyecto mucho más interesante que es el haber cambiado el chip en un lugar muy especial de la ciudad, que fue la ciudad universitaria de la UNAM, en donde hicimos un cambio, tal vez el primer cambio brutal. A mí me tocó llegar justamente a regresar de estar estudiando y trabajando y haciendo espacio público en otros lugares del mundo, y el primer ejercicio que nos tocó fue, bueno, además de declarar el campus de Ciudad Universitaria Patrimonio de la Humanidad por una cuestión de excepcionalidad que tiene ese lugar, haberle hecho justamente todo ese cambio y haber quitado el primer, digamos, casi nadie se acuerda, casi no está en la memoria de todos los que nos dedicamos a estos temas, que el campus de Ciudad Universitaria fue el que le dio la vuelta, fue la primera vuelta de tuerca a este gran cambio. Ahí nació, de hecho, ahí nació la idea de la autoridad del espacio público, justamente en esos ejercicios, tal vez como laboratorio, en donde el campus central estaba invadido por aproximadamente 2,000 automóviles diarios, y que hubo tantos problemas y tantas condiciones de saturación, que se tomó la idea justamente, lo hablaremos tal vez después sobre políticas públicas y la incidencia en las acciones que tenemos, que tiene que haber un apoyo muy grande de la gente que está arriba de nosotros. Y cuando digo arriba de nosotros es realmente los que toman decisiones políticas muy fuertes. Y en ese momento el rector era Juan Ramón de la Fuente, que pues además de la sensibilidad que siempre ha tenido con el espacio público y con la sociedad, y la gran capacidad de poder ejecutar proyectos, le pide justamente a Felipe Leal en ese momento que le haga un plan para resolver pues la problemática que venía de décadas, no era de las últimas condiciones o las últimas, en ese caso las lluvias atípicas, ¿no? Y que pues se generaban unos caos terribles. Y pudimos demostrar con muy pocos recursos, con muy poca mano de obra, ¿saben? A veces era el año 2004, 2005, a veces hasta con muy poca bibliografía, yo lo he dicho, porque hoy gozamos de una gran bibliografía y de una gran cantidad de explicaciones y de documentos y de ejercicios y de ejemplos mundiales para poder tomar de partida. Ahí teníamos 3 o 4 en realidad. Teníamos un poco Copenhague, ya Jan Gehl, que nos había dado clases en Barcelona sobre lo que estaba haciendo en Copenhague, y nos dejaba los ojos cuadrados, evidentemente, igual que Jordi Borja, pero en realidad teníamos muy pocas acciones, y cambiamos
yo le llamo una mini ciudad de 350,000 habitantes, que es el campus de Ciudad Universitaria, y le cambiamos el rostro por completo. Lo volvimos una ciudad ciclista, pusimos un edificio que hay por ahí, que todavía está por el Metro Universidad, donde se resguardan 2,000 bicicletas. Es un biciestacionamiento que luego en muchas referencias que se hacen, nadie recuerda que ahí hay un biciestacionamiento de 2,000 bicicletas públicas. Y echamos a andar 12 autobuses de plataforma baja que no existían, ni en Estados Unidos existían esos autobuses de plataforma baja en las 3 puertas, y pudimos hacer, después de un convencimiento de meses, que puedo hablar de muchas anécdotas en ese proceso, para poder mover 2,000 vehículos al estacionamiento del Estadio Olímpico y dejar un espacio público, repito, de calidad excepcional universal, como es el campus de la Ciudad Universitaria, para el disfrute de esos 350,000. ¿Y qué pasó? Que logramos justamente que toda la comunidad universitaria, después de sangrar muchísimo, que aceptaran este gran cambio. Y ahí, a mi parecer, ahí empezó todo en este país, justamente en temas de reconversiones de espacio público y movilidad urbana, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Creo que todos conocemos muy, muy bien ese proyecto, lo hemos vivido con mucho cariño, los que han estudiado allí. Pero pasemos la palabra a Puebla, ¿no? Armando, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si me ayudas nada más activando el micro, por favor. A ver, Listo. ya, ¿me escucho bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Pues bueno, el camino por el cual yo me empecé a acercar a este tipo de cosas, pues es, digamos, de 2 vías. Por un lado, pues una de las personas que fundó la Liga Peatonal, que fue Dana, yo la conocí en 2012 cuando yo estaba estudiando, yo empecé a estudiar otra cosa totalmente distinta. Yo empecé estudiando física en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP, y entonces mientras yo estaba allí, ocurre todo este asunto del 132, el movimiento estudiantil de 2012, y entonces pues allí nos conocimos y demás, y pues seguimos en comunicación. Y ella empieza, cuando pocos meses después de que nos conocemos, ella se va de intercambio a un par de ciudades en Europa, en un programa de Erasmus, y empieza a escribir. Ella tiene un blog muy largo, y empieza a escribir sobre movilidad, ¿no? Empieza a escribir sobre la falta de accesibilidad, sobre el hecho de que allá en donde estaba, pues veía muchas personas con algún tipo de discapacidad en la calle, y cómo eso no se veía en ciudades mexicanas. Y entonces empezó a buscar las cifras, contrastar números, y pues se dio cuenta de que en su ciudad, su natal Pachuca, había muchas más personas con algún tipo de discapacidad, pero jamás se veían en la calle, ¿no? Entonces, por un lado, simplemente leyéndola y en la interacción cotidiana, fue que me empezó a interesar mucho este tema, porque decía, bueno, pues en Puebla tiene que haber gente que está trabajando estas cosas, pero no los conozco, ¿no? Y por otro lado, pues vino un par de años después, para 2014, el intento de construir un puente antipeatonal enfrente de en aquel entonces mi facultad, la Facultad de Ciencias de Comunicación, ya después de que me había cambiado de licenciatura. Y entonces dije, bueno, pues vamos a poner todo esto que yo he podido platicar con Dana y con muchas otras personas, sobre la falta de accesibilidad y sobre pues cómo realmente no se materializa esta prioridad para los peatones en la infraestructura que se realiza en las ciudades. Y entonces, en conjunto con varios compañeros y compañeras de la facultad, fue un esfuerzo tal cual ciudadano. Nos juntamos como comunidad, nos pusimos a trabajar con personas expertas, buscamos a gente del Colegio de Urbanistas de la propia universidad, Ari Valerdi y se me olvidó su nombre, Denise, que ahorita está estudiando la maestría en Chile, y bueno, con Denise Larracilla y con Ari diseñamos un proyecto que presentamos a las autoridades. Es decir, el caminito fue tal cual de cómo en nuestro papel de ciudadanos y ciudadanas nos organizamos como parte de una comunidad y empezamos a empujar esta agenda para que después de una lucha de varios meses lográramos empezar a
restringir la construcción de más puentes peatonales en distintos puntos de la ciudad y que en su lugar empezaran a construirse pasos peatonales a nivel. Y fue una sinergia muy padre porque, por un lado, las personas que estábamos interesadas desde sociedad civil, muchos en calidad todavía de estudiantes universitarios, pues nos empezamos a acercar a las autoridades, al Instituto Municipal de Planeación de Puebla, a la Comisión de Movilidad en la Sala de Regidores durante la administración anterior. Y asimismo, pues con las personas expertas, en su momento nos acercamos también con ya las ONGs internacionales que empezaban también a figurar más pues en la escena a la que yo apenas empezaba a acceder, ¿no? Y a partir de allí fue que pues nos dimos cuenta, varias amigas y amigos y yo, de que realmente no era tan descabellado el buscar involucrarnos cada vez más a participar de lo público, que bueno, para personas en nuestros 22, 23 años de edad, pues es poco común, digamos, no es algo como parte de la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas el buscar acercarse a las autoridades de esa forma para resolver los problemas, ¿no? Realmente contribuir, entender pues estos esquemas de gobernanza que por un lado requieren la apertura de las autoridades, pero por otro sí necesitan una participación mucho más activa desde nuestra calidad de ciudadanos. Entonces, aquellas personas que estábamos en posibilidad de hacerlo, pues decidimos empezar a hacerlo de manera mucho más activa, más organizada, y en ese caminito, pues fui dándole seguimiento a otros proyectos que empezaba a hacer la administración, temas de infraestructura ciclista, los propios proyectos de infraestructura peatonal, y entonces por un lado teníamos a personas que estaban dentro de la administración pública haciendo un papel brillante, como la propia Denise, que desde su contribución en el Instituto Municipal de Planeación, en sinergia con las organizaciones de sociedad civil de ese entonces, pues se lograron empujar varias cosas. Asimismo con el propio Ari Valerdi, que después trabajó un rato en Sedatu, me parece, y ahorita está trabajando en el gobierno del Estado de Puebla, también en movilidad y transporte. Y uno de los grandes proyectos que logramos impulsar, que fue justamente en el marco del segundo Congreso Peatonal de la Liga, que le tocó la sede a Cholula justamente, fue hacer, pues yo creo que una de las vías recreativas más importantes, y a mí me parece un ejemplo bastante padre, que es la Vía Recreativa Metropolitana de Puebla, donde después de tener un programa de calles abiertas, el gobierno municipal, de poquitas cuadras, durante pues varios años ya, desde 2011 que habían empezado con este proyecto de vía recreativa que se llamaba Gran Vía Recorre Puebla, decidimos como parte de la clausura del Congreso, el último domingo de actividades, hacer un cierre de calles a los vehículos motorizados para poder abrir las calles justamente a otros modos, y lo que logramos fue justamente pues un proyecto que inició, digamos, nosotros en nuestra colaboración con las autoridades, que fue un proyecto intermunicipal, además, entre los gobiernos de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, el municipio de Puebla, más el gobierno del estado de Puebla, todo con la ayuda de la SEDATU, justamente de la oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues se nos dio el apoyo para que nos sentáramos a platicar y propusiéramos. Y después de proponer esto en calidad de piloto, logramos hacer un cierre de más de 18 kilómetros, haciendo la tercera vía recreativa más grande del país, y que siempre se hizo justamente en esta colaboración entre sociedad civil organizada y las propias autoridades, y como ya vimos, además 3 niveles de gobierno involucrados y 3 gobiernos locales distintos participando. Entonces, esta fue la clausura, la primera vía recreativa metropolitana, en la cual pues, nos tocó participar a mí, en mi caso, como representante de la Liga Peatonal, de cara a las autoridades. Y ese proyecto, que inició el 31 de mayo de 2015, digamos, la primera edición que se realizó, pues ha continuado. Y bueno, se ha mantenido hasta la fecha, salvo que el último par de ocasiones que tocaba la vía recreativa, pues ya no se han podido realizar precisamente por este escenario pandémico al que nos estamos enfrentando. Pero en mi experiencia, pues fue justamente el irme dando cuenta de cómo, si nos organizábamos lo suficiente y si conocíamos lo suficiente sobre cómo funciona la burocracia, sobre el cómo presentarnos con esta camiseta de ciudadano de cara a la autoridad, pues podíamos empezar a hacer que las agendas avanzaran, ¿no?
digamos, contribuyendo por un lado con los propios servidores públicos que desde su trinchera estaban en ese entonces empujando todas estas cosas, y entonces el respaldo de la ciudadanía y el respaldo que empezaba a reflejarse en medios de comunicación y en despertar esta discusión pública, pues también le ayudaba a estas personas a poder seguir impulsando esto al interior de sus propias trincheras, y por otro lado, pues estábamos poniendo el foco sobre el tema para que cada vez más grupos de la ciudadanía empezaran a acercarse mucho más a las autoridades y pues empezar a echar a andar esta como bolita de nieve que pues ha ido creciendo y que algunas personas pues nos terminó llevando a este camino de pues decidir entrar a la administración pública y empezar a colaborar ya desde estos otros espacios, ¿no? Distintos. No diría que existe, digamos, como mucha diferencia en cuanto a la influencia, pero sí en cuanto a la escala y las facilidades. Después de hacer este primer acercamiento con la vía recreativa metropolitana y que los primeros 2 años la llevamos desde colectivos ciudadanos en colaboración con la autoridad, para 2019, cuando ya nos había tocado algunas colaboradoras y colaboradores míos entrar a trabajar en la administración pública, pues decidimos ampliar hacia el otro lado la propia vía recreativa, sumándole otros 6 kilómetros, pero ahora ya como iniciativa de la propia administración. Entonces, en el caso del municipio de Puebla, específicamente, el trámite de vía recreativa que se tenía, por un lado, como sociedad civil, logramos que se le aumentara para conectarla con otros municipios, y ya desde la administración pública, hacia el otro sentido, logramos anexarle todavía más kilómetros, dándole más cobertura hacia más colonias y poder empezar a involucrar a muchos más usuarios. Y la gran diferencia que puedo notar en el contraste entre estas dos formas de participación sobre el mismo proyecto es la velocidad con la que se pueden hacer las cosas, ¿no? y los recursos a los que uno pues puede llegar a tener a la mano para poder empezar a empujar esto. Entonces, creo que el participar en un primer momento desde la ciudadanía pues nos enseña que pues necesitamos involucrarnos y necesitamos tener un papel mucho más activo, pero también descubriendo ya desde el lado de la administración pública todas las dificultades a las que ya uno como responsable de empujar este tipo de cosas pues se va encontrando en el camino, ¿no? Ya pues más relacionadas hacia otros factores, como son los factores políticos, la propia dinámica presupuestal, etcétera, etcétera. Pero creo que hay mucho valor y mucho aprendizaje en esa experiencia en la que pues, estuvimos involucradas muchísimas personas, tanto de dentro de la administración pública como de fuera. Bueno, pues muchas gracias, Armando. Digo, muchas felicidades por el proyecto de la ciclovía recreativa de Puebla. Digo, es una cosa fantástica y me alegra mucho que estéis continuando desde dentro de gobierno. Digo, Ana Laura, digo, creo que tú nos puedes platicar de muchísimos proyectos que has hecho dentro de la Ciudad de México. Vamos a volver ahí, pero ahí te cedemos la palabra. Digo, ¿cómo fue para ti este inicio? ¿Qué cosas has podido observar desde dentro de la administración? Muchas gracias, Mar. Primero que nada, gracias por la invitación a este primer congreso peatonal en línea. Me siento muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, ¿cómo empecé? Empecé a una corta edad de 24 años en la Autoridad del Espacio Público en 2010. Yo me integro a este gran equipo que empieza a visualizar la Ciudad de México saliéndose, como dice Daniel Escoto, de esta parte que es la UNAM, para replicar todo eso en la Ciudad de México. Entonces, cuando yo llego, ellos ya están en un proceso de empezar a construir grandes proyectos como es o como fue el Monumento a la Revolución. Y en ese momento no había espacio en el área de taller. Entonces me invitan a trabajar desde la parte de gestión. Entonces, yo venía de la iniciativa privada haciendo obra, arquitectura, y cuando te cambian el chip, pues es complicado, porque llegas a una dinámica no de arquitectura, sino desde la parte social, política, de los proyectos. Entonces fue muy interesante comenzar este camino y aprender el tema de la famosa palabra gestión en el gobierno, que a muchos no les gusta, pero el estar año y medio al 100% en un área que se dedicaba a explicarle a la gente por qué se hacía lo que se hacía, cómo se hacía en ese momento,
te enseña a cómo acercarte a la gente. Si tú no tienes claro las acciones que quieres hacer, el compromiso que vas a tener y los beneficios, difícilmente la gente se va a apropiar de los proyectos. Entonces, esta parte la fui aprendiendo en un momento en el cual el chip de las personas no estaba en el peatón, centrado en el peatón, seguía en el automóvil. Entonces, el cambiar una plaza que servía de estacionamiento para manifestaciones a una gran plaza pública en el cual casi su 70% es para el disfrute recreativo, era muy complicado que la gente lo entendiera. Es difícil decirte qué proyecto es más importante o menos importante. Otra de las cosas que he podido aprender es, lo mismo cuesta hacer un proyecto de 100 metros cuadrados que uno de 90,000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la gestión, el empeño que le tienes que poner a los proyectos no puede ser menor uno hacia otro. La gestión es la misma. Siempre tienes que hacer la misma gestión con todas las mismas dependencias, incluso con los mismos vecinos, con los mismos colectivos. Entonces, eso es por parte de lo que inicié. Posteriormente tuve la oportunidad de estar junto a Daniel, asistiéndolo durante casi otro año y medio. Y justamente eso me ayudó a entender políticas públicas. Políticas públicas como los bajopuentes, como el publicidad exterior, parquímetros. No es fácil tampoco llegar y decir, ahora voy a poner un parquímetro. Hay muchísimos intereses en la calle, muchísimos intereses, buenos y malos, de los vecinos, de los no vecinos, los comerciantes, los locales, los ambulantes, el bolero. Son muchísimos intereses. ¿Cómo haces que todos estén de acuerdo? Que todos se apropien de esta política pública que va a ser un beneficio para la ciudad. Eso es lo interesante. No es nada más llegar y ponerlo, sino lleva todo un procedimiento. Entonces, cuando tú entiendes los pasos y lo que el equipo tuvo que ir aprendiendo, porque tampoco lo sabían, fue irlo aprendiendo, no es fácil. Es mucho desgaste, le tienes que poner mucho corazón, creer en lo que estás haciendo todos los días, a todas horas, y salir a la calle a decir por qué lo estamos haciendo en beneficio de la ciudad. Yo creo que aquí lo más importante es tener corazón de lo que haces y levantarte todos los días y decir, hoy quiero cambiar mi ciudad y estoy dispuesta a morirme en la raya por este proyecto, porque este proyecto vale la pena. Entonces, el poder implementar políticas públicas de este tipo no es imposible porque se ha hecho, pero sí necesitas tener un equipo que tenga la misma conciencia, la misma meta. Ahora, es importante, si las cabezas no tienen esta intención, es todavía más difícil. Entonces, a partir de que hacemos un cambio de administración en el 2013, mi tarea se convirtió dentro de la Autoridad del Espacio Público en convencer al que llegaba por qué darle continuidad a estos programas. Porque políticamente hay que decirlo, hay programas que duran un año, duran 2 años. Los programas que se han hecho desde 2010 han perdurado. ¿Pero por qué han perdurado? Porque fueron programas que se armaron con una conciencia jurídica, con lineamientos, con manuales, pensando en eso, en que tenían que trascender. Pero mucha de la tarea que me ha tocado hacer es convencer. Convencer por qué darle continuidad a ciertos programas dentro de la ciudad. Después, claro que llegan personas con nuevas ideas, retomadas de otros países. No es malo el poder tropicalizar, como le llamamos, a proyectos como parques públicos de bolsillo, que en Estados Unidos, en Nueva York, fue un detonador muy importante, y el poderlo recuperar en México, tienes que aprender cómo sí hacerlo, cómo entender tu ciudad. Para poderlo replicar o replicar proyectos en tu ciudad, tienes que entender tu ciudad. Entonces, y eso solo lo haces cuando la caminas, cuando la transitas, cuando pones atención en la dinámica
de cómo se mueve la ciudad. Una ciudad se conforma de muchísimos elementos, ¿no? No simplemente es el espacio público, llamarle una plaza, un jardín, no. El espacio público alberga una infraestructura tan inmensa que también esa es la otra parte complicada. ¿Cómo ordenamos toda esa infraestructura dentro del espacio público? Lo que les decía, lo mismo vale hacer un proyecto de 100 metros cuadrados. Entonces, si te va a costar el mismo esfuerzo, pues siempre tratar de buscar proyectos integrales, ¿no? En donde todos se sumen, en donde todos converjan, en lo que, aunque sea mínimo, aunque sea muy pequeño, pero que se note esa diferencia en ese espacio. Entonces, un poquito del camino que he tenido y que me ha llevado el haber estado dentro de esta dependencia de la autoridad fue aprender también a prueba y error, porque también eso hay que decirlo, no conocemos el 100% de todo, entonces hay muchas cosas que tú vas implementando y te das cuenta que sí funcionó, que no funcionó. A lo mejor la iniciativa era muy buena, pero el material que nos recomendaron era malísimo. Entonces, eso también hay que decirlo. Los materiales que implementamos, pues ya hay muchas cosas que ahorita se descartan tan solo de verlas, porque sabes perfectamente que eso no va a durar. ¿Cuál es el otro tema? El mantenimiento que requieren los espacios de la Ciudad de México. Muchas personas me dicen, es que en 3 meses se echó a perder. No, no es que se eche a perder. Somos tantos y el espacio es tan activo que requiere un mantenimiento. Entonces, no es que las cosas estén mal hechas, es que requiere tener un seguimiento. Y ese seguimiento lo logramos muchas veces con los propios colectivos, con los vecinos, y pues siempre he tenido como, la verdad, la fortuna de estar en gobierno central, porque las alcaldías es una cosa completamente diferente. Y lo cierto es eso, también tienes que subir a estas alcaldías a que sumen a los proyectos, porque al final del día no todo lo vamos a mantener como recién lo inauguraste, ¿no? Entonces, es un poquito el camino. Posteriormente me toca también estar a cargo de mantenimientos. Le tengo mucho cariño a las plazas más que por haber participado en un proyecto de diseño y en un proyecto de obra, por el mantenimiento. Todo lo que sucede en un espacio público a todas horas, en fin de semana, tienes que dar tu tiempo porque ya llegaron manifestantes, porque ya hubo un evento masivo, y el que la gente no entienda que se puede hacer todo, pero mientras todos sepamos convivir y cuidar nuestras cosas. Entonces, una tarea que tuve durante 3 años fue mantener las plazas. Y ahí fue cuando también empiezas a entender muchas cosas cuando funcionan o no funcionan, porque estás experimentando la vida pública de ese espacio público. Posteriormente ya luego me desenvuelvo en el área de proyectos y de obra, que es mi fuerte ahorita es justamente ese, el poder seguir haciendo políticas públicas para la ciudad con un sentido. Anteriormente todo se centraba en el peatón. No es que ahorita no se haga, por supuesto, es un elemento muy esencial en los proyectos, el más importante, sobre todo el tema de la accesibilidad universal. Hemos hecho una tarea también muy fuerte de que los constructores entiendan por qué hacer ese diseño de banqueta y no el que siempre estaban acostumbrados a hacer. El tema de nivelación es muy importante para que realmente se note esa pequeña diferencia entre una banqueta de hace 10 años y una banqueta en 2019, en 2020. Y además, la infraestructura ciclista ahorita ya también es un detonador en todos los proyectos. Y la parte de movilidad. Anteriormente, y siempre lo digo, el presupuesto que se le daba a un proyecto de espacio público en temas presupuestales era un 5% destinado a la movilidad, a la señalización, ¿no? Básicamente ahí se quedaba. Hoy en día, es del presupuesto total de un proyecto, casi el 30-35% se nos va en infraestructura de movilidad, tanto para el ciclista, el peatón, el transporte público, semaforización. ¿Por qué?
porque antes se hacían las banquetas y no se movía nada, ¿no? Ahí se quedaba el poste, aunque ya no sirviera, ahí subsistía. Entonces, ahorita está esa parte integral de decir, si yo voy a generar un espacio diferente, pues tengo que hacer ese esfuerzo por mover, que todo quede bien. Sobre todo el tema de las esquinas, los cruces seguros, cuidar al peatón, las visuales, y sobre todo eso, que no se quede infraestructura obsoleta en la ciudad. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos una cantidad de infraestructura obsoleta que nada más le van poniendo, pero no se va quitando. Entonces, esa es otra de las cosas que también debemos de tomar en cuenta de los proyectos que se están haciendo. No únicamente es poner una calle bonita, no es eso. No es hacer una imagen urbana ordenada, ¿no? Antes yo no quería, y lo digo abiertamente, yo no quería los ambulantes, no los quería, ¿no? Me dolía la cabeza nada más de pensar en ellos. Hoy en día, la dinámica y te va llevando a aprender que son personas que salen todos los días a apropiarse de un espacio público, pero cómo se deben de apropiar de él. Entonces, también hay que educar a la gente. No podemos decir, vamos a quitar a todos. No es la intención. Pero sí podemos reordenar el espacio y hacerlo más, que conviva para todos, más ameno para todos, y además se hace más seguro para todos. Si tú pasas por un espacio público donde está abierto un puesto de tortas a la 1 de la mañana como mujer, te sientes más segura que si no hubiera nada. Entonces, esta parte de seguridad también hay que entenderla. ¿Cómo le vamos a brindar un espacio mayor tiempo de vida? Pues mientras más seguro sea a altas horas de la noche, el espacio público va a seguir activo más tiempo. Entonces, son estas cosas o detonadores que a mí me fascina, que a lo mejor nadie los toma en cuenta, pero me fascina arreglarlos. Me fascina que se quiten, porque es de lo que hace más grande un proyecto de espacio público en la ciudad. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Obras, pues es darle continuidad a ciertos proyectos o programas, y ahora la tarea es, pues, ver hacia dónde vamos a seguir llevando estas políticas públicas en temas de espacio público. Y viene un tema bien interesante, que son las Smart Cities, que a lo mejor nosotros como Ciudad de México estamos como en ese paso de poder empezar a colocar cosas para ver qué nos funciona como ciudad. Entonces, eso sería lo importante, poder ver hacia dónde queremos llevar ahora los espacios de la Ciudad de México. No solo la Ciudad de México, hay que decirlo, muchos de todos estos proyectos a lo largo de 10 años se han empezado a replicar en otras ciudades. Entonces, eso quiere decir que han sido buenos proyectos, ¿no? Al principio pudieron haber estado muy criticados, no he estado de acuerdo en muchas personas, pero a lo largo de los años se ha podido ver que funcionan. Y porque funcionan, entonces la gente lo quiere replicar. Entonces, para mí lo importante es eso, que funcione, que se replique, pero desde nuestra idiosincrasia social. Eso es importante, no perder de vista al ciudadano mexicano. ¿Por qué? Porque el ciudadano mexicano hace el espacio público. No te oyes, Mar. Listo. Ya, muchas gracias, Laura, por tu aportación. Digo, hay varias cosas que recalcaría muchísimo de lo que has dicho. El logro de pasar de un presupuesto del 5% destinado a movilidad hasta el 30%, si no me equivoco. Creo que es fantástico que los proyectos de espacio público en Ciudad de México hayan logrado eso, ¿no? Y bueno, pasamos la palabra ya a Juan Manuel Verdeja, que él justo trata del tema de la movilidad ahora mismo en el municipio, en el Ayuntamiento de Morelia. Bueno, bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo fue para ti este inicio? Hola, pues mi inicio es bastante interesante porque realmente el inicio que tengo fue en Gobierno del Estado, en la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla. Ahí comencé a trabajar temas de movilidad, digo, de formación soy ingeniero en transportes, entonces por consiguiente me sigue, ¿no? El tema. Entonces empecé ahí
Y mi cuestión fue un poquito distinta porque yo empecé en gobierno y después me fui al activismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estando dentro de gobierno y cuando me tocó la cuestión de la puesta en marcha de Ruta 1 en Puebla, pues me di cuenta de cómo eran estos procesos, ¿no? Y cómo estos procesos no, muchas veces dejaban de fuera a los usuarios, que es pues, para quien estás diseñando realmente, ¿no? Entonces, mucho de lo que he hecho, o lo que por lo cual pues, he hecho como esta cuestión de trabajo y involucrar a la sociedad y trabajar con colectivos y trabajar con la gente, es justamente por eso que me di cuenta cuando estuve en mi primera oportunidad en gobierno, que fue en Puebla, ¿no? Y de ahí, pues, como todos saben, he estado por todos lados. Me ha tocado trabajar con Armando. Hay un proyecto ahí bastante bueno que nos tocó trabajar en conjunto, que fue el Ándale, que fue una ampliación de espacio peatonal en el centro histórico de Puebla, que se trabajó totalmente y en conjunto con sociedad. Digo, ellos fueron parte importante del desarrollo de este proyecto. Ellos fueron los quienes realmente estuvieron ayudando a levantar los estudios, a generar datos, y pues se incluyó y creo que se generaron unos procesos bastante interesantes de trabajo entre gobierno y sociedad civil cuando pudimos desarrollar ese proyecto. Y también pues he estado en Ciudad de México. En Ciudad de México, digo, me tocó estar en la transición de Secretaría de Transporte y Vialidad hacia Secretaría de Movilidad. En Puebla me tocó pues, echar a andar la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento. Aquí en Morelia pues tuve la fortuna de que me invitaran a participar a echar a andar la Secretaría de Movilidad y Espacio Público. Entonces ya es mi tercera Secretaría de Movilidad en la cual estoy. Y pues los proyectos, por ejemplo, que estamos desarrollando en Morelia, pues son unos proyectos que están incluyendo pues, a todos los usuarios, ¿no? Todos los usuarios de la vía que tenemos, peatón, ciclista, automovilista, usuario del transporte público, motociclista, transporte público. Estamos trabajando con la gente, estamos haciendo consultas, estamos haciendo encuestas, estamos haciendo estudios, y todos los proyectos que se han ido desarrollando responden a lo que la gente, pues, o a las necesidades que vamos reconociendo y vamos encontrando en conjunto con ellos, ¿no? Tenemos un área que es el área de espacio público y que también lleva la cuestión de el trabajo colectivo y la cuestión de la socialización, y estamos generando procesos bastante interesantes y proyectos bastante interesantes. Uno de los proyectos que más me gusta que generamos aquí en Morelia es un cruce seguro que enfrente de una iglesia que es la iglesia de San José, la cual tiene 3 escuelas alrededor y la cual era un espacio bastante amplio, el cual se intervino con relación a todos los aforos que estuvimos realizando. Se hicieron 3 urbanismos tácticos en conjunto. 2 de ellos fue en conjunto con los transportistas, porque eran quienes tenían mayor duda del funcionamiento del proyecto. Entonces trabajamos en conjunto con ellos. Estuvimos pues atendiendo sus cuestionamientos, estuvimos demostrando cómo es que iba a funcionar este cruce. Este cruce tiene alrededor de 41 rutas de transporte que ahí convergen. Entonces se imaginará el número de personas que por ahí caminan, ¿no? Tenemos conteos y son alrededor de 17,000, 18,000 personas al día. Y pues fue un proyecto que tuvo mucho éxito, ha tenido mucho éxito, muy buena aceptación por parte de la gente. Los vecinos y los comerciantes están muy contentos porque se reordenó el funcionamiento de este cruce. Las personas que por ahí transitan lo hacen de manera más segura. Se cuenta con mobiliario nuevo, con iluminación. Ahí fue donde pudimos instalar las primeras paradas de transporte público que está implementando el gobierno municipal, y pues seguimos chambeando y trabajando ahí con toda la banda que nos apoya y nos ayuda, ¿no? A saber qué es y hacia dónde tenemos que ir. Y pues básicamente, pues creo que eso sería todo por mi primera participación. Ok, pues muchas gracias, Juan Manuel. Digo, creo que nos queda una pequeña porción de la charla que podemos aprovechar para tratar algunos de los temas que nos han ido saliendo en el apartado de preguntas y respuestas.
Digo, hay un tema recurrente, ¿no?, que nos envían Claudia Estrada, ¿no?, Luis Silger y un participante anónimo, ¿no?, que en el fondo están preguntando todos qué podemos hacer para llevar al espacio público la mayor cantidad de actores, ¿no?, y que se satisfaga la pluralidad de intereses que todos hemos hablado que están dentro de ese proyecto. Entonces, esta es una pregunta que me gustaría lanzar a todos los cuatro, ¿no? ¿Cómo hacemos para, pues en el fondo, integrar todos los actores y lograr un match entre gobierno y sociedad civil y entre gobierno y otros intereses que, como hemos dicho, todos inciden en nuestras calles, ¿no? Y luego también tenemos Iván Forcada, que nos está preguntando cómo podríamos aprovechar la pandemia ahorita, que casi no hay autos, para generar cambios definitivos en la forma de movernos, que ya no incluyan el auto. O sea, ¿cómo se podría integrar esta situación de emergencia para repensar la forma en la que nos relacionamos con el espacio público, lo vivimos y lo transitamos? Entonces, ¿quién se anima a contestar primero? Listo. El micrófono, Daniel, por favor. A ver, ya, ahí quedó. Bueno, creo que ahí, intentando responder de manera rápida ambas preguntas, hay que tener muy claro la cantidad de intereses que existen, como se expresa en la pregunta, de intereses diversos en torno a un espacio urbano. Yo empezaría diciendo que después de los 20, casi 22 años que yo llevo dedicados al espacio público, y los últimos 15 tal vez aquí en México, hemos dado vuelta, es tal vez una de las vertientes sociales más cambiantes por diversas razones, y más allá de estudios y datos y censos e indicadores que podamos tener. Porque en realidad le hemos dado también, los que estamos dedicados a esto y que estamos aquí, 5 o 6 personas que hemos participado en proyectos y hemos colaborado. Esto tiene que empezar desde una condición que nosotros siempre planteamos como equipo, que es, pues tenemos que anteponer lo colectivo a lo individual, y tenemos que interponer lo público antes de lo privado, sin dejar de lado que lo individual y lo privado producen una fuerza muy importante de lo que tenemos como sociedad. A veces se nos pasa un poco el horno y lo dejamos ahí intentando y creyendo que solamente son los intereses así masivos, los intereses contabilizados, y dejamos de ver ciertos elementos que pueden ser detonadores en momentos de la vida. Quiero decir, por ejemplo, que segmentos en la sociedad de estudiantes, segmentos en la sociedad que son pues, menores en relación a los económicos, por ejemplo, sectores informales a veces que son, pues, dependiendo en qué ciudades y en qué localidades pudieran ser mayores o menores, y que podemos creer que solamente como las recetas. Creo que hemos caído también en una sociedad en la que las recetas de la bicicleta, la receta de la movilidad sustentable, que a veces no sabemos ni definir como sociedad hacia dónde va. Hoy se ve que sí pueden ser los elementos, respondiendo un poco a la segunda pregunta de qué aprendemos de esta pandemia, de dejar vacías nuestras calles por un momento y volverlas a recuperar, y cuando las volvamos a recuperar, ¿cómo las podríamos recuperar? Y poder decir si tenemos los datos que sí son las que pueden recuperarse, que se pueden, digamos, la bicicleta, la peatonalización de los espacios por los cuales estamos evidentemente todos aquí a favor,
hasta dónde y en qué medida es la que podríamos aprovechar ahorita, y lo he puesto en otros foros, en otras reuniones, en las clases que hoy tenemos en la UNAM extramuros. ¿Qué deberíamos hacer en una condición de contingencia? Pues es justamente planear, medir perfectamente, no poner nada más el que esta es la receta porque es la que sabemos que soluciona un sector menor de la sociedad y que en realidad no es la solución volcarse a ese porcentaje para solucionar la ciudad. Si tenemos que ampliar hoy las banquetas, pues tendremos que hacer un programa, un proyecto para ampliar las banquetas y ojalá aprovecháramos los siguientes 6 meses que todavía vamos a estar en una pandemia medianona y que no vamos a recuperar las calles al 100%. Seguramente habrá desgraciadamente un replique, un repuntamiento de esta infección y por lo tanto tendríamos que estar preparados con proyectos para decir, pues sí, vamos a ampliar la banqueta porque tenemos que ampliar el espacio entre nosotros y pues tiene que haber Susana a distancia y pues tendríamos que tener los proyectos listos. Tendríamos que tener lo que siempre en el equipo en el que hemos trabajado, lo sabe muy bien Ana Laura aquí, que fue una gran colaboradora en unos años de lo que planteamos, siempre el banco de proyectos, tener el banco de proyectos, pero una cosa que adolecemos como sociedad es esa, el que todo es el momento espontáneo, somos una sociedad de espontáneos, somos una sociedad de a veces creados inmediatamente y no por eso, no por tener que tener los estudios y quisiera decir, ni siquiera somos los arquitectos, ni los urbanistas, ni los sociólogos únicamente, ni los economistas, ni los politólogos únicamente, sino esa mezcla que no hemos a veces sabido hacer para proponer los proyectos. Lo digo desde la sociedad civil y también lo digo desde el gobierno, porque soluciones hay. Se han demostrado aquí, todos los que hemos estado aquí hemos planteado de alguna u otra forma la sensibilización hacia arriba y la sensibilización hacia abajo, de aquellos que pues, tomamos decisiones o tomamos posturas o nos juntamos con un colectivo para tomar decisiones y proponerlas y de pronto ampliarlas. Yo creo que sí es un momento, el de la pandemia, muy importante. Sí tendríamos que recapitular, no solamente en el cómo vamos a recuperar, sino cómo estamos viviendo una emergencia, una contingencia que nos ha pasado. Somos un país de puras contingencias. Puse hace poco el ejemplo de una cosa muy parecida, de unos cuantos días en Nueva York, en el año 2012, por el huracán Sandy, que dejó sin luz, sin agua, sin comida, sin que la gente pudiera salir a la calle, justamente en Nueva York, en finales de octubre y principios de noviembre del 2012. Y a mí me tocó vivirla en carne propia y era un tema en donde solamente los que salieron a dar la subsistencia de la ciudad fueron aquellos que eran propietarios de los food trucks, de estos camiones que dan servicio y que eran los que podían tener, pues evidentemente, energía eléctrica propia, combustibles, etcétera. Y la gente se formaba para poder tener en esos lugares su sustento. Pero hablo de policías, bomberos y sociedad civil, eran los únicos lugares. Y lo más curioso es que las personas dueñas de esos food trucks en Nueva York son personas o latinoamericanas o árabes o de alguna procedencia en donde sus ciudades siempre vivían en contingencia. Sí, estábamos acostumbrados a vivir en contingencia. No quiero ni siquiera repetir todas las que hemos pasado en este país, pero que al final no hemos aprendido a integrar todos esos intereses de diversas condiciones, porque al fin y al cabo la bicicleta de una cierta forma es exclusiva, ¿no? Exclusiva para una franja social. Entonces, no hemos aprendido a entender que estos momentos, la segunda pregunta me parece muy importante en ese sentido, pero no solamente de qué vamos a salir cuando ya nos permitan abrir la puerta, sino qué vamos a hacer como sociedad desde ahorita, planteando las cosas que nos pueden servir, ¿no? Y pongo así como un paréntesis, las autoridades de este país, de esta ciudad y demás, no han afrontado y no han entendido la importancia de tener, pues, por ejemplo, estos food trucks y no les han dado las licencias para funcionar, ¿no? Claro, porque a lo mejor aquí hay
una condición de sobreutilización de esos ejemplos, pero no se ha podido ver más allá del velo que tenemos justamente en los ojos. Y lo que dice Iván es muy importante. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que tendríamos que tener en cuenta es que hoy estamos viendo que no es importante, igual que en el sismo, no es importante es de a qué equipo de fútbol o de béisbol le vas, que no es importante si sí sabes o no sabes andar en bicicleta, que si no es importante, lo que tenemos son cosas muy claras. Y parto de lo que, o más bien regreso a donde partí, que es la ciudad es una manufactura, la ciudad es un proceso hecho a mano, la ciudad es un proceso hecho justamente a la escala humana. Y eso es a lo que tenemos que regresar para poder afrontar una contingencia y que la contingencia no sea la noche y el que cuando queramos abrir la puerta sea el día, sino que haya justamente un umbral entre esas dos condiciones, porque seguiremos teniendo, tristemente, contingencias de muchos tipos. Ok, gracias, Daniel. ¿Alguien desea añadir algo? Digo, adelante, Armando. A ver, a mí me gustaría nada más complementar un poco. Creo que tiene mucha razón Daniel cuando habla de que pues, efectivamente en el espacio público converge una cantidad de intereses impresionante y pues que debe de primar siempre el interés público por encima del interés privado. Veo que entre las preguntas que han hecho por parte del público hay una justamente que dice ¿cómo se implementa una política pública que satisfaga la pluralidad de intereses y qué se hace si no se llega a un acuerdo? Creo que es importante justamente el poder distinguir qué tipo de intereses, ¿no? En función de quién están actuando esos intereses que convergen dentro del espacio público. Ha sido una experiencia que seguramente todas las personas que estamos aquí pues nos ha tocado pues vivir, ¿no? Que es el hecho de que pues a fin de cuentas transformar la calle, y aquí recupero una cita de Janet Sadik Khan, que fue la comisionada de transporte en Nueva York en tiempos del alcalde Michael Bloomberg, y en su libro Street Fight dice justamente, cambiar la calle es una lucha entre las personas que queremos que las cosas cambien y las personas que quieren que se queden iguales, ¿no? Hay que reconocer que justamente en estas desigualdades que existen, socialmente hablando y que se manifiestan en el espacio público, hay alguien que se está beneficiando de esas desigualdades, ¿no? Hay alguien que se está beneficiando de esa falta de gobernanza, hay alguien que se está justamente beneficiando de esta falta de un ordenamiento. Yo me acuerdo mucho de una experiencia que tuvimos que tiene que ver más bien con una política cultural, que se intentó aquí en Puebla hacer un padrón de las personas que desempeñaban algún tipo de actividad artística en el espacio público, se le llamaba el programa de artistas urbanos. Y existía mucha discusión respecto a qué tanto el gobierno tendría que estar metiéndose dentro de ese tipo de actividades, sobre todo justificándose justificando la pertinencia de la discusión a partir de preguntarnos ¿por qué hay alguien que puede decidir qué sí es arte y qué no es arte y qué puede desempeñarse dentro del espacio público y qué no? Pero entonces las personas que estábamos interesadas en poder mejorar esa regulación, pero que estábamos en contra del planteamiento inicial que estaba haciendo en ese entonces el Instituto Municipal de Arte y Cultura, todo esto fue en mi experiencia previa a entrar a la administración municipal, por cierto, pues lo que hicimos fue el cambiar un poco el planteamiento al momento de buscar abordar la discusión con las autoridades, justamente para buscar convencer a los propios grupos de artistas que estaban en contra de que existiera algún tipo de regulación. Lo que nosotros estábamos diciendo es, a ver, o sea, tenemos aquí, por ejemplo, grupos de payasos, ¿no? Que pues o sea, está bien que ocupen la calle y que se junte la gente y pues a fin de cuentas puede brindar seguridad hasta cierto punto en ciertos espacios, en ciertos horarios, ciertos días de la semana, etcétera. Pero el problema está en que si llega otra persona, digamos, una persona con su guitarra a tocar una canción, llegan los payasos y los amenazan de golpearlos porque es su zona, ¿no? Entonces es allí justamente donde se prende el foquito que nos tiene que indicar a ver,
aquí existe una cantidad de intereses importante, tiene que haber un ejercicio de concertación, pero puede que no se puedan concertar todos los intereses y puede que no se pueda llegar a un acuerdo que pueda satisfacer a todas las partes involucradas. Y es allí donde también creo yo que la autoridad se tiene que poner justamente la camiseta de autoridad y entonces decir, pues sí, o sea, hasta cierto punto puede llegar a ser arbitrario. No creo que el gobierno tenga la razón en todo siempre, pero creo que se necesitan justamente definir esos criterios de a partir de qué momento es que puede el gobierno empezar pues a reaccionar cuando no existe este acuerdo, cuando no existe pues esta materialización de esta expectativa de gobernanza al momento de hacer algo sobre el espacio público, ¿no? Entonces, creo que también, pues, o sea, a fin de cuentas, para eso tenemos o sea, la idea del Estado, la idea del gobierno, la idea de la autoridad, ¿no? Para intervenir cuando no se pueda llegar a esta concertación entre los propios particulares que estamos utilizando un espacio y pues justamente tienen que llegar cuando existen este tipo de abusos, ¿no? Y creo que el reto está más bien en poder generar de inicio los mecanismos regulatorios que inhiban esos abusos para que no se tenga que materializar el uso de la fuerza pública, por ejemplo, ¿no? Suele suceder también mucho con el tema del ambulantaje, que es tan polémico, ¿no? en nuestras ciudades, que insisto, como bien decía Ana Laura, pues es muy necesario hablar sobre cuál es el papel positivo que juegan dentro del espacio público, ¿no? Y que definitivamente contribuyen en esta construcción social del espacio, pero pues sí es necesario la presencia, ¿no? de la autoridad y la discusión sobre cuáles tienen que ser los límites, a partir de cuándo sí se tiene que intervenir, ¿no? Y creo que tiene que pues entenderse que este papel de mediación por parte de la autoridad a veces no es suficiente, ¿no? Y es también pues parte del quehacer público, ¿no? El asumir esos costos. Y ya. Ok, muchas gracias. Creo que queda muy, muy bien explicado. No sé si queréis añadir algo, Ana Laura y Juan Manuel. Ha salido una segunda pregunta, una última pregunta que también es bastante interesante, ¿no? De parte de, leo, Guillermina Alvídez, que dice: desde las ciencias sociales, la noción de ordenación del espacio público implica el control de las prácticas espontáneas y del propio proceso de producción espacial por parte de quienes lo intentan ordenar. ¿No? Nosotros, de los que trabajamos en espacio público, creo que somos muy dados a usar muy libremente la palabra vamos a ordenar este espacio, vamos a reordenar este espacio, ¿no? Pero ¿cómo estamos usando esta palabra? Digo, ¿sí creéis que caemos en este limitar la producción social del espacio o limitar las cosas espontáneas, o lo estamos usando desde otra perspectiva? Ahí, adelante, ¿alguien quiere responderle? Sí, a ver si quieres. A ver, que lo voy a ligar también con algo que Armando comentaba sobre cuando no tenemos consenso. Pasa muchas veces el tema de no tener consenso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no conocemos justamente esos lados oscuros de la concertación y de los intereses, porque a veces no salen, naturalmente no los decimos, no los, como dice muy bien Armando, pues hay gente que gana, ¿no? Que gana mucho porque las cosas se mantengan así. Nosotros eso que dice esa referencia sobre Janet Sadiq Khan, que aquellos que no quieren que pasen las cosas contra los que sí queremos que sucedan, todos queremos de alguna manera que sucedan las cosas, solo que sucedan a nuestras maneras, y ahí es donde tal vez lo del ordenamiento también queda. Lo que creo que hay que hacer romper son inercias de ciertas actividades, de ciertos hábitos, de ciertas condiciones que a veces la gente, y lo digo hoy con una experiencia a la cual yo no me había topado, porque había sido muy, muy céntrica, había sido muy
hipersocial en el sentido contemporáneo, en el sentido líquido, ¿no? Filosóficamente hablando, en el tema de las cosas que estaban frente a frente, de las grandes capitales del mundo, de los libros que hablan de Nueva York, de Ciudad de México, de Barcelona y tal. Y ahora estamos trabajando en localidades de 30,000 habitantes. 30,000 habitantes. O sea, no hay centros históricos en esos lugares. ¿Y qué creen? Ahora tienen 500 millones de pesos para hacer obras ahí. Son 30,000 habitantes. Y llegas y preguntas si hay consenso. No hay consenso. No hay consenso. En realidad, la gente no es que no sepa qué quiere. Sí hacemos ejercicios, sí preguntamos, sí dicen, llegan los proyectistas, llega mucho equipo a preguntar, a hacer mesas y demás. Sin embargo, la inercia es como uno de los elementos que funciona. Yo creo que ahí es donde, también Armando lo comentó, es la autoridad. La autoridad, y yo siempre lo dije cuando me presentaba como la autoridad del espacio público que tiene, quien hizo la pregunta justamente de este ordenamiento de que inhibe estas condiciones espontáneas en el espacio público, entender la autoridad como el tolete, como el control, como el ordenamiento, pues es muy peligroso. Y yo siempre me presentaba y decía, bueno, la autoridad del espacio público, y decía, pero la autoridad no desde el autoritarismo ni desde el tolete, sino desde la autoría, desde la producción, desde la propuesta. O sea, si no hay consenso en el lugar, la autoridad sí tiene que llegar a proponer, lo decía Ana Laura muy bien en varios proyectos que nombró ahí, que luego se nos quedan ahí en las telarañas de la memoria, de poner parquímetros. Sí, parquímetros es un proyecto de ordenamiento, del ordenamiento como lo entendemos, de manera, en la cultura cívica correcta, digamos, ¿no? La gente dice, claro, eso es así se debe ordenar el espacio público. Pero la verdad es que, como decía Armando, pues lo que pasa es que había otros que se aprovechaban de esa condición de poner los parquímetros. Y claro, tiene mucha razón. Y Ana Laura sacó el tema de los parquímetros, que pareciera que no es espacio público, produce beneficios a la colectividad, a lo social, y ordena. Claro, ese ordenamiento sí es cierto, mata la espontaneidad, es una especie de fermento a la vida pública natural, pero cuidado, la vida pública natural, si no tiene una guía de cultura cívica y de condiciones, ¿cómo decirlas?, consensuadas, como pasa en muchas localidades pequeñas. Y por eso queremos y llegamos como los hombres blancos, altos y barbados, que les vamos a llevar la luz a esos lugares. Y la gente dice, pues, ¿por qué me pregunta que lo quiero mejorar si yo no lo quiero mejorar? Porque yo así vivo bien. Y pues, ¿por qué me quiere romper la inercia, arquitecto? ¿Por qué me quiere hacer una calle completa? Porque sí, yo uso la bici, pero mire, ¿qué cree? Las llantas que le pongo funcionan aquí en la terracería. Oiga, no es que le vamos a traer el concreto. Y claro, llevarles el concreto y el concreto hidráulico para la ciclovía. Empieza la rueda, ¿saben? Del no sabemos si estamos haciendo bien o mal. Al menos, repito, en esta última experiencia en la que yo creí en los últimos años de conocer este país, la verdad es que no lo conocía. La verdad es que no me había metido a Tamaulipas, no había estado en Nuevo Laredo, ni en Reynosa, ni en Matamoros. Había ido tal vez a los centros de ciudad, pero no había ido a la periferia en donde hoy se está trabajando, que es la periferia más social y culturalmente más deprimida, y que sí tiene toda la razón la pregunta, ¿cómo hacerle para que ese ordenamiento, en el cual en nuestra cultura actual pareciera ser la correcta aplicación y la correcta cultura cívica, en muchos lugares tendríamos, regreso a lo mismo, tendríamos que hilvanar a mano, tendríamos que hacer proyectos, lo que creo que estamos llegando a hacer hoy en día, de estar manufacturando. Ok, muchas gracias, Daniel. Dios, sí es bien importante la experiencia que nos relatas. No olvidemos que somos un país en su mayoría urbano, pero más del 70% de la población y creciendo, pero que no es que vive en ciudades centrales, sino en periferias urbanas. Pero volvamos al tema de las preguntas. Juan Manuel, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, te voy a sentir muy de acuerdo con la pregunta que hicieron. Sí, digo, ya mucho lo han explicado tanto Daniel como
Armando. A nosotros nos toca trabajar y pues generar estos proyectos o generar estas soluciones que incluyan a todos los usuarios que tenemos dentro del espacio. Y sí, hay una lucha de poder dentro del espacio público en el cual te encuentras distintos tipos de situaciones, como es el ambulantaje que ya se mencionó, como son cuestiones de residuos sólidos, como es cuestiones de ¿cómo se llaman? Los que comentó Armando, las personas que se dedican a cuestiones culturales, y todos ellos los tienes dentro del espacio, conviviendo y haciendo cosas, y al momento de querer llegar a prestar o presentar soluciones que incluyan a todos, pues se vuelve complicado el empezar a trabajar y el empezar a poder generar una solución que les convenga a todos, ¿no? Porque en cierta forma no todos van a ganar de la misma manera ni todos van a perder de la misma manera. Pero el que los puedas hacer que se pongan de acuerdo o que nos pongamos de acuerdo para poder generar este proyecto, pues es bastante complicado, pero es una chamba que tenemos que hacer porque si no, no avanzamos. Y sí, justo como lo dice Daniel, cada ciudad y cada zona tiene sus peculiaridades, y si en un lugar a lo mejor es bueno o la bici entra de una manera más sencilla, en otro lugar pues va a ser más complicado, y en otro lugar a lo mejor las condiciones pues ni siquiera se prestan, pero tenemos que buscar la manera en cómo tenemos que ir haciendo estos pactos y pues soluciones que nos brinden o brinden este espacio para todos, y que todos convivamos de manera justa, todos convivamos de manera segura, y que todos podamos vivir el espacio público de la misma manera, sin sin que alguien más pueda aprovecharse, como lo mencionaba Armando, ¿no? Entonces sí es bastante complicado, es bastante interesante, y es una chamba que creo que todos los que estamos aquí la hemos estado haciendo durante ya bastante tiempo, y pues no hay más que seguirle dando. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Sí, la verdad me recuerda mucho lo que estáis mencionando ahora al pequeño texto de Manuel Delgado de Lo común y lo colectivo, cuando él cita a la ciudad como este escenario colectivo en opuesto a sitios donde predomina lo común, y dice que la ciudad debe ser escenario de conflicto, ¿no? Y veo que todos nos lo hemos encontrado y lo tenemos muy claramente identificado, y qué bien que se estén trabajando y a nuevas dinámicas, y primero que se reconozca esta multitud de intereses, ¿no? Pero bueno, Ana Laura, ¿quieres cerrar la charla? ¿Qué experiencias has tenido con esto? Pues justamente una anécdota. Milpa Alta es una alcaldía de la Ciudad de México, pero funciona todavía como una región de agricultura. Entonces, la dinámica que tiene Milpa Alta respecto a la ciudad es muy distinta. Cuando uno quiere llegar y forjar un centro más seguro para la comunidad en esa zona, pues te das cuenta que todavía la gente pues va todos los días al mercado central a las 4 de la mañana a vender sus nopales, que es lo fuerte de Milpa Alta. Van con sus niños, van con el ganado, tienen una dinámica muy distinta a lo que es ciudad. Y cuando quisimos entrar y crearles un centro más seguro, me refiero seguro porque el centro de Milpa Alta tiene una condición de muchísima movilidad en temas de ruta, de camiones, muy mal ordenadas, y en ese momento nos tomó 3 meses el poder convencer al municipio, a la alcaldía, de que hiciéramos el proyecto. Se aprobó tras una serie de mesas, de platicar por qué se tenían que hacer las acciones que se iban a hacer, y al final no se logró llevar a cabo el proyecto que queríamos para el sitio. Se hizo un proyecto, se le puso recurso, pero lo mismo que decía Daniel, la gente te dice que yo no lo necesito, pero la gente ha vivido de una manera durante muchos años, entonces ni siquiera saben si lo necesitan o no. Entonces muchas veces es cuando yo les digo, no es imponer, pero también hay una experiencia detrás en la cual nos permite poder llevar estas propuestas y decirle a la gente,
tu entorno funciona de esta manera y si tú haces esto, tu entorno va a cambiar en un 100% su vida social por las condiciones que tú quieras mencionar en cuanto a diseño. Y cuando les haces un pequeño cambio que no fue el que quisimos hacer, te das cuenta cómo la gente o las señoras ya no se sentaban en la guarnición alta con sus chavitos, porque además te estoy hablando de una guarnición en donde se sentaba la señora con su nopalera al lado, su niño de 3, 4 años y llegaba a la ruta del camión a un costado. Entonces, una situación de inseguridad a las personas, pero ya estaban acostumbrados a esa dinámica. Entonces ellos decían, yo no necesito cambiarla. Cuando logramos armar el parque, te empiezas a dar cuenta que la gente se da cuenta que sí necesitaba el espacio, que sí necesitaba bancas, que sí necesitaba un resguardo diferente. ¿Por qué? Porque empezó a hacer uso de él. Porque los niños ya no tenían que estar jugando en el arroyo vehicular junto a la ruta del camión. Ya lo hacían en ese pequeño parquecito. Entonces, muchas veces sucede eso. La gente no tiene esta conciencia de ellos te dicen, yo necesito agua, yo necesito luz, yo necesito dinero para mi cultivo. No necesito un mejor espacio público. Muchas veces sucede eso. La gente no tiene este dimensionamiento de lo que puede hacer un espacio público de calidad en su comunidad. Entonces, eso también es muy importante. Pues muchas gracias, Ana Laura. Vamos cerrando ya, nos hemos excedido 15 minutitos de la hora que tenemos. Muchas gracias a todos para participar. Sí les pediría que nos regalaran una frase cada uno para poder cerrar el congreso. Y nos vemos ya el siguiente jueves con una mesa que va a tratar justo la inclusividad del espacio público, donde van a estar Cecilia Guillén, Evelyn Santander, Claudia Antonella y Laura Ballesteros. Entonces, seguimos con eso. Os cedo la palabra para regalarnos una última frase que resuma qué piensan que han hecho en todos estos temas. Bueno, ¿listos, Armando? Bueno, no tengo como una frase tal cual preparada, pues, pero sí me gustaría hacer como esta invitación a la reflexión o sea, que la gente se atreva. Creo que si hay algo que he buscado hacer en estos últimos años y cada vez que he tenido como la posibilidad de estar en contacto con agrupaciones de vecinos o con grupos de estudiantes, etcétera, pues siempre les digo que es importante que se crean esta posibilidad que tienen de incidir, ¿no? O sea, cuando voy, por ejemplo, a una universidad privada o algo por el estilo, o sea, les digo, si hay alguien que sí tiene posibilidades de incidir, de hacer cambios, ¿no? Como actores desde su papel de ciudadanos son ustedes, porque tienen todas las herramientas, tienen internet, tienen, pues, digamos, la libertad que te brinda el no tener que preocuparte por qué vas a comer el día de mañana. Y entonces creo que las personas que estamos en esa condición de privilegio tenemos la obligación de ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Y me gustaría cerrar como con esa invitación de que nos creamos nuestra posibilidad de ser actores de cambio dentro de nuestras propias comunidades. Bueno, pues muchas gracias. ¿Una frase o invitación? Adelante, Daniel. Bueno, mira, también no es una frase como tal. Yo de pronto agarro ideas y soy de ideas muy clavadas cuando se plantean. Regreso al principio, la ciudad es una gran manufactura, no es mi idea, evidentemente es de un teórico llamado Aldo Rossi. La ciudad es una manufactura en realidad y tendremos que hacerla, pero tenemos pocos elementos y quiero hacer aquí una referencia a David Byrne, que es uno de estos músicos. Yo siempre he hecho referencia en toda mi vida a la música. Y David Byrne, que además es uno de los aliados en el mundo, tiene un libro fantástico que se llama Diarios en Bicicleta. Y tiene otro libro que se llama How Music Works, y que dice toda la maravilla que hace la música en nuestras vidas, todo lo que produce, economías y condiciones, lo hace solamente con 12 tonos. Lo hace solamente con 12
con 12 notas como las conocemos. O sea, la combinación de esas solo 12 piezas, 12 elementos que podemos juntar. No hay 400 ni 500, las mismas que utilizó Beethoven y las mismas que utiliza el mismo David Byrne para producir música. Son los mismos elementos que ahí están. Son pocos. Son solamente 12. Realmente deberíamos de realizar esta condición de la manufactura de la ciudad, de entender que está hecha a mano, que realmente la podemos controlar nosotros, no otros seres vivos, desgraciadamente nos inciden y tal vez nosotros nos pasamos y nos sobrepasamos y les cambiamos su manera de vivir a otros seres vivos con los que compartimos el mundo, pero en realidad nosotros podemos tomar esa decisión. Yo diría que no nos basáramos en una o dos recetas, tampoco son 400, pero sí, así como en la música, poder hacer sinfonía, poder hacer armonía, poder hacer una conexión con la gente, como la hace la música, lo hacemos a la hora de proponer proyectos, a la hora de romper esas inercias y entender que son unos elementos muy cortos, son muy pocos, no son solo unos. Nos casamos en recetas y deberíamos de voltear a ver justamente los elementos básicos, los elementos genealógicos que nos tienen aquí en esta condición que hoy sufrimos, que es esta anticondición gregaria que tiene el ser humano para estar en la ciudad. Hoy estamos guardados y tenemos que hacer este congreso de esta forma porque no podemos estar en un auditorio, en un espacio público, en un lugar en donde tal vez deberíamos, ¿no? Y gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias. Ana Laura, o Juan Manuel, perdón. Adelante. Pues yo solo, para concluir, hay un ensayo de Saskia Sassen que me gusta mucho, que se llama Habla Ciudad, y un poquito en sintonía con lo que dice Daniel. Creo que debemos de escuchar lo que nos dice nuestra ciudad, debemos de aprender a escucharla, debemos de saber qué nos está diciendo, para que con eso podamos encontrar las soluciones a las 1000 cosas que vamos a tener que atender, ¿no? Yo solo me quedaría con esa cuestión. Y saludos a toda la banda, en especial a Dana, Claudina y a Héctor. Y pues, Ana Laura, te toca cerrar. Pues sumar, Mar, con el tema de cómo hacer nuevas políticas públicas, pues no nada más es quedarnos en nuestro trabajo desde arquitectos. Hay que entender otras materias que entran para poder lograr estas políticas públicas, como es la parte jurídica, la parte ambiental, la parte burocrática que tiene el mismo gobierno. Creo que es importante que los que tengan estas ganas de sumar le entren a todos los temas para poderlo hacer realidad, porque hay muchísimas propuestas, muchísimas. Durante muchos años ha habido muchas propuestas, pero el poderlas aterrizar, el llevarlas a cabo, todavía hacen más manos para poderlo lograr. Entonces, yo sí hago como una invitación a que si realmente creen en su ciudad, cualquiera que sea su ciudad, se metan en estos temas, no solo se queden desde la parte que nos gusta a todos, que es el diseño, ¿no? Que es el poderlo ver terminado, sino es entender ese camino, entender el camino que debes para que se haga realidad. Y el tiempo que cueste, pues darle ese cariño al proyecto también, ¿no? Esa es la invitación que yo hago. Ok, pues muchas gracias a todos. Ya vamos cerrando esta mesa. Nos vemos el próximo jueves. Y bueno, a disfrutar ya el fin de semana. Nos despedimos. Armando, Daniel, Juan Manuel, Laura, un placer tenerlos aquí a todos. Y continuamos con el congreso el siguiente jueves. Nos vemos. Gracias por la invitación. Listo. Gracias a todos. Ya finalizo. Hasta luego.